Apocalipsis capítulo número 12. Vamos por ahí en el versículo 15. Estamos viendo el punto del juicio por la alianza contra Dios. Y en ese punto del juicio por la alianza contra Dios estamos viendo el propósito de esa alianza. Ya hemos visto el inicio, el iniciador. Y el propósito, decíamos que es perseguir a la iglesia, es decir, perseguir a la mujer, con el fin de destruirla, obviamente. También el propósito es engañarla, también para destruir a la mujer, que es la iglesia de Cristo. Y desde el Antiguo Testamento viene esta persecución y viene este engaño. Engañó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, los engañó el enemigo para destruirlos, porque prácticamente tuvieron una muerte espiritual. Dice el versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ya hemos dicho que ese río es el río de engaño, de toda esa maquinación que hace el enemigo para engañar a la mujer. Y luego dice el versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Siempre, aunque haya persecución, aunque haya esa maquinación, esa planeación del enemigo, de Satanás hacia el pueblo, hacia la mujer, hacia la iglesia de Cristo, Dios siempre va a ofrecer su ayuda protectora, su ayuda divina, su providencia. En este caso vemos un pasaje como la propia naturaleza que Dios creó se presta para ayudar al pueblo, obviamente con el poder de Dios solamente. Aún cuando vemos que la serpiente antigua trata de engañar, Dios permite que eso pase para probar al verdadero cristiano, pero también Dios ofrece la salida. Es decir, nos dice la escritura en la primera carta de Pablo a los Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 10, dice la palabra de Dios, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba, que sería la mejor traducción, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Es decir, tenemos esa providencia, tenemos esa ayuda, tenemos esa protección. Hay un tiempo de probación, tenemos que ser probados para saber si realmente somos cristianos fieles, verdaderos. Y la prueba no es para Dios, porque Dios ya sabe quiénes serán los fieles. La prueba es para nosotros, para que nos demos cuenta realmente si anhelamos, si deseamos, si queremos realmente vivir delante de su presencia por toda la eternidad. Y si queremos hacerlo, entonces tenemos que resistir y tenemos que soportar ese río de engaño, de maquinación, de tramar, de planear. De una manera o de otra manera se nos va a estar tratando de engañar siempre para hacernos caer. Pero Dios, que lo permite, también cuando vea que algo no vamos a poder soportarlo, entonces nos ofrece la salida. El asunto es de pasar o agarrar esa salida que Dios nos ofrece para no caernos ahí, para no quedarnos ahí. Pero si dentro de ese trama, dentro de ese engaño, hay una tentación muy fuerte y que nos gane y que nos domina, vamos a querer estar en la tentación, aunque esté la salida de Dios. Ahí depende también de la decisión de cada uno. Porque el enemigo puede tramar, puede diseñar una trampa a través de una tentación muy bonita, porque la tentación es bonita, el pecado es bonito, el pecado cuando se presenta es bonito, cuando se consume es muerte. Puede ser de que si un cristiano fiel empieza a verla mucho la tentación, empieza a ver ese pecado bonito, se da cuenta de lo atractivo que puede ser, pero no voltea a ver la salida que Dios ofrece. Dios siempre va a ofrecer una salida. Hay que estar al pendiente y sobre todo a través de la escritura, cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos protege, cómo Dios nos cuida. Y tener en cuenta de que el enemigo, que Satanás siempre va a tratar de ofrecernos algo bonito, algo majestuoso,
algo atractivo. El pecado, vuelvo a mencionar, es atractivo como tal, pero cuando se consume trae muerte, muerte espiritual y muerte eterna. Aunque lo que vemos es relacionado a la iglesia. También desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, también pasó por eso. Una figura tipológica de lo que es el diablo fue Faraón. Faraón en un principio había dado la oportunidad al pueblo de Israel de que se fuera. Dice Éxodo 14, versículo 5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de saber dejando ir a Israel para que nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo. Al principio Faraón le había dado el permiso a Moisés de sacar al pueblo de Israel. Luego viene el arrepentimiento de Faraón. Eso pasa también en la actualidad. Faraón, un tipo del diablo. El diablo al principio te ofrece algo bueno, algo bonito, algo atractivo. Luego viene la persecución, luego viene el acorralarte para hacerte caer en una tentación. Pero Dios ofrece la salida. Faraón pensó que al llevar Moisés al pueblo de Dios al desierto estaba acorralado. No tenía hacia dónde ir. Dice, pues los tenemos copados. Así viene diciendo la escritura. Ya no tienen a dónde ir. Pero entonces la tierra abre, la naturaleza por el poder de Dios. Dice ahí Éxodo 14, 21. Por el poder de Dios, cuando dice la escritura que leímos ahí en Apocalipsis, que la tierra abrió su boca y tragó el río del dragón que había echado de su boca. Cuando estaban totalmente a merced pues del diablo o de Faraón, como tipo del diablo, Dios ofrece la salida. Dios abre la puerta donde no hay. Dios abre puertas porque Dios es el Todopoderoso. A través de la naturaleza y con su gran poder hace que se abran las aguas del Mar Rojo, y por ahí, por tierra seca, no nada más se abrieron las aguas, sino se convirtió en tierra seca completamente, de modo que pudiesen pasar por tierra firme en horas de la madrugada. A esa hora fue. Dice Éxodo 14, 21, dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová, no Moisés, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Dios, a través de su poder y de todo lo que Él ha creado, porque todo le pertenece a Él, pero todo es por su poder. No hay un poder humano. No, Moisés no abrió las aguas, fue Dios, siempre ha sido Dios, porque Él es el Todopoderoso. Es decir, cuando somos perseguidos, cuando somos copados, cuando aparentemente ya no hay ninguna salida, Dios abre un camino para que podamos escapar y salir de esa tentación, de esa prueba, y seguir adelante con nuestra vida espiritual. Luego dice el versículo 16, el propósito de la alianza: perseguir a la mujer, engañar para destruirla, pero también hacer la guerra contra la descendencia de la mujer. Dice el versículo 16 y 17, pero la tierra ayudó a la mujer. Bueno, eso ya lo leímos. Pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan, y aquí dice cuáles son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La mujer no es literal, la mujer es el pueblo, y la descendencia del pueblo somos todos los cristianos, pero solamente aquellos que guardan los mandamientos, es decir, que los obedecen, los mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16 y versículo 29. Gálatas 3, 16 nos va a decir cuál es esa simiente que dice la Escritura, es decir, cuál es esa descendencia. ¿Cuál es esa descendencia de esa mujer? Gálatas 3:16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Toda la descendencia de la mujer somos parte
o procedemos de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Y el ser parte de esa promesa, el ser parte de los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nos convierte en el resto de la descendencia de la mujer, que somos todos y cada uno de los cristianos, pero solamente aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Porque obviamente la vida cristiana no es una vida fácil, porque tenemos una lucha, una guerra en un sentido espiritual contra el enemigo, contra principados, contra potestades, contra huestes del mal. Y eso lo convierte en algo no fácil, en algo no sencillo. La vida cristiana no es sencilla, porque también la corona, porque también la promesa que espera es algo maravilloso, es una vida eterna, pero para ello hay que trabajar, para ello hay que luchar, para ello hay que esforzarse. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice la palabra de Dios. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, dice así: y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. La segunda carta de Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y la persecución por la que se padece o padecemos es una persecución espiritual, al menos hasta aquí. Ya cuando veamos el capítulo 13, las dos bestias, vamos a ver cómo todo el gobierno que está aliado con Satanás y cómo toda la religión, la falsa religión, la religión apóstata que también persigue al cristiano. Pero al menos hasta aquí la persecución y la guerra, cuando dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas. Nosotros somos descendencia, por eso leímos ahí en Gálatas 3:16, porque menciona al pueblo del Antiguo Testamento. Y luego Gálatas 3:29, como estamos en Cristo, entonces somos linaje, somos parte de la descendencia de Abraham. Es decir, ha habido siempre un solo pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel. El pueblo del Nuevo Testamento, el pueblo de Israel, pero el pueblo espiritual, aquellos que guardan y obedecen los mandamientos de Dios. Y contra todos ellos, contra todos nosotros, entonces el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el dragón escarlata, ha hecho la guerra, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos. Y solamente contra aquellos cristianos fieles, aquellos cristianos verdaderos, aquellos cristianos que quieran soportar ese tipo de guerra, ese tipo de persecución y toda la maquinación, todo el río de engaños, son aquellos que van a poder soportar, y son aquellos con los que el diablo les hace la guerra. Y el diablo anda, dice primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que el diablo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, es decir, el que nos hizo la guerra, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La escritura nos dice que es como un león, no dice que es un león, simplemente anda como un león, porque el único león de Judá es nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hace una referencia al estado, a la situación de cómo anda un león buscando a su presa. Pone esa apariencia, anda como un león, una apariencia solamente de lo que tenemos que ver, tenemos que sentir, y tenemos que verlo con ojos espirituales, que así anda el enemigo, así anda el adversario, anda como un león buscando a quien devorar, buscando su presa. Y la presa que por lo regular el león puede devorar es una presa débil, es una presa que anda sola. Un cristiano, a más débil sea, un cristiano, a más que no haya crecido, pues, que sea niño espiritual, es presa fácil del enemigo, que lo va a devorar totalmente. De ahí que el cristiano debe de estar creciendo espiritualmente, debe nutrirse siempre con la palabra, siempre debe de estarse congregando para no andar solo, siempre debe de estar en compañía de la congregación, siempre debe de estar en la comunión con nuestro Señor Jesucristo,
para que nuestro Señor Jesucristo lo acompañe en este andar, en este peregrinar, así como Jesucristo, la roca espiritual que lo seguía al pueblo de Israel del Antiguo Testamento era Cristo, así también hoy en la actualidad sigue lo mismo, que nos va acompañando, que nos va siguiendo en nuestro Señor Jesucristo. Pero es importante mantenernos en la comunión, crecer, no alejarnos, porque si nos alejamos, entonces este enemigo que anda como un león grande, un león gigante, un león que quiere destrozar, que quiere destruir completamente a un cristiano. A más crecimiento, a más fuerza, no va a poder ese adversario. Hay que recordar que nuestro Señor Jesucristo ya lo venció y nosotros tenemos que estar ligados en comunión siempre con la compañía de Jesús, también para vencer a este enemigo, porque está declarada la guerra. Él nos ha declarado la guerra a todos el resto de la descendencia de la mujer del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que es la iglesia de Cristo, como descendientes nosotros por estar en Cristo y somos linaje de Abraham, es decir, somos israelitas en un sentido espiritual. Este es el propósito que quiere y que está haciendo el enemigo, y que no a través de esta escritura, a través de esta palabra, a través de este mensaje, se da esa invitación de estar fortalecidos siempre, de saber, de entender que tenemos un enemigo, y no nomás es uno solo, tenemos un enemigo fuerte y que es muy astuto, que siempre está tramando, y con él una huestes de espíritus de demonios que lo acompañan y que también están a su servicio. Y luego vamos a ver las dos bestias, que todo el gobierno que está a favor de él. Y vamos a ver posiblemente una contradicción aparentemente con Romanos 13, cuando dice que toda institución humana es puesta por Dios. Pero eso lo vamos a ver ahí. Lo que tratamos de hacer es de motivar, de hacer entender al cristiano fiel y verdadero que tiene que soportar, que tiene que crecer, que tiene que alimentarse, que siempre tiene que estar congregado, que siempre tiene que estar en la comunión, que siempre tiene que estar en la obediencia a los mandamientos para que sea fuerte. Y cuando un cristiano es fuerte, el enemigo se hace pequeño, porque estamos de parte de Dios, y Dios nos acompaña, y Dios nos sigue, y Dios nos va a cuidar, y Dios siempre va a ofrecernos una salida. Hay que ser inteligentes, hay que ser sabios, y hay que estar siempre aliados a Dios, porque cuando dejamos a Dios, entonces se hace una alianza contra el enemigo. Y si se hace una alianza contra el enemigo, el destino será el tormento eterno, el agua de fuego que arde con azufre y donde jamás se va a acabar. Este es el propósito de esa alianza: perseguir a la mujer, a la iglesia. Ya hemos visto cómo persiguió al pueblo, perseguir a la iglesia, engañarla para destruirla y hacer la guerra contra toda la descendencia. Y toda la descendencia somos todos los cristianos, que debemos estar alertas, sobrios, despiertos, bien cimentados en nuestra fe, bien alimentados con la palabra de Dios para poder soportar todos los dardos fuertes que mande este enemigo espiritual, que es algo verdadero. Dios les bendiga.